Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿trabajás 8, 10, 12 horas por día y hacerte tiempo para levantar el negocio que tanto soñás se hace imposible? ¿Cuántas veces trataste de organizarte, pero a la hora de ejecutar estás cansado o desmotivado porque el esfuerzo no da frutos? Le pasa a muchas personas que todos los días nos preguntan cómo combinar trabajo con emprendimiento, conseguir resultados y no perder la motivación. Por eso, en este episodio respondemos las preguntas más frecuentes sobre organización del tiempo para emprender mientras trabajas, para que tu poco tiempo rinda y tu esfuerzo se refleje en resultados. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial, genial, y tener un impacto positivo en la vida de otros seres humanos. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 391. Antes de seguir, te quiero recordar que todo nuestro contenido de hoy surge para responder problemas de emprendedores reales. Y hoy, para enterarnos de tus desafíos, tus dudas y experiencias, te invito a dejar un comentario en YouTube. Bien, nosotros siempre estamos atentos a las preguntas que nos hacen, las dudas. Así que si estás viéndonos por YouTube, puedes dejarnos un comentario ahí abajo y nosotros lo vamos a estar leyendo. Hay un par de reseñas también de iTunes que estuve leyendo el otro día, muy lindas. Las voy a retomar al final del episodio para que vamos directo a lo jugoso, pero sepan que estamos leyendo esas cosas y que nos importan. Chicos, antes de empezar con el contenido, no les di la bienvenida. Bienvenidos, chicos. Bienvenido, Lu. Gracias, Santi. ¿Cómo estás? Mati pensó que le iba a señalar a él. Y bienvenido, Mati, también. Muchas gracias, Santi. Tengo que decir que creo que cometiste un error en la presentación. Dijiste, este es el show de Super Hábitos. En realidad, este es el show de Super Hábitos y Roberto el Jardinero. Que quizás, dependiendo de cómo estén grabando los micrófonos en este momento, algunos de ustedes puedan escucharlo. Definitivamente nosotros sí podemos, pero se lo escucha despacito. Está siendo constante en su trabajo Roberto en la casa. Son los gajes del oficio de grabar al aire libre. Exacto, así que esperamos. Roberto les manda saludos a todos. En la nota positiva de todo esto, el otro día me preguntaron si grabábamos con pantalla verde, si el fondo era una pantalla verde. La respuesta es no. Ahí tenés el ruido del jardín. O nos estamos esforzando muchísimo porque crean que no es así y pusimos sonido. Compramos de una máquina de cortar el pasto. Claro. Bueno, chicos, como dijimos recién, en el episodio de hoy vamos a estar hablando un poco de cómo organizarse para emprender a la par del trabajo. Puntualmente, en este episodio vamos a responder preguntas que nos llegaron. Lu, vos fuiste la seleccionadora de preguntas, así que puedes dar un poco más de contexto. Bueno, sí, pusimos una cajita de preguntas en Instagram, que es donde, si no nos siguen todavía, pueden ir a seguirnos, porque ahí solemos levantar muchas de las dudas que tienen las personas de la comunidad, las personas que nos escuchan, que nos siguen, que nos leen, y nos encanta. Todo lo que hacemos sale de las cosas que nos van pidiendo, pero nos encanta cada tanto hacer estos episodios de preguntas y respuestas, porque es una oportunidad como de tener una conversación con ellos, ¿no? Y de cuál es tu pregunta puntual y te la respondemos en detalle. Y ahora decidimos hacer esto de juntar preguntas de la comunidad sobre los desafíos o los problemas o qué les gustaría que les respondamos acerca de el desafío de emprender teniendo un trabajo en relación de dependencia. No puedo dejar ese trabajo porque tengo obligaciones que cumplir, tengo una familia, tengo cuentas que pagar, pero quiero aprovechar ese tiempo que me queda escaso para empezar mi negocio, y tienen dudas que se repiten muchísimo, así que hicimos una selección de las más frecuentes, de las que más preguntan y de las que también llegamos a responder en un episodio del podcast, así que son las que vamos a ver ahora. La primera pregunta que tenemos para el episodio de hoy es ¿cómo hacerse el tiempo? Es la pregunta más básica. De hecho, una pregunta que no está acá, pero también el otro día leí una persona discutiéndolo, es si es posible. Pero vamos a ver que sí. ¿Cómo hacerse el tiempo trabajando 10 horas diarias y sin descuidar la familia? Claro, que acá sería cómo hacerse el tiempo para avanzar con nuestro negocio, con nuestro proyecto. Y la respuesta es, y creo que ahora vamos a ir por partes, vamos a ver una serie de estrategias tácticas, pero la respuesta empieza por aceptar la situación. ¿Sí? Cuando nosotros estamos trabajando y a la par del trabajo queremos emprender, es súper importante saber que es un gran objetivo, pero que va a requerir una disciplina, un trabajo especial.
si nos pasamos la vida deseando que nuestra vida fuese como la de una persona que no tiene familia o que tiene todo el día completo para emprender, automáticamente vamos a tener malos resultados. Entonces, lo primero que queremos hacer es entender por qué estamos atravesando este proceso de emprender a la par del trabajo. De hecho, en cómo iniciar un negocio mientras trabajas es una de las cosas que conversamos en el módulo 1, ¿no? Entender lo estoy haciendo para poder hacer una transición sin riesgos para mi familia, tener clara la motivación por la cual estamos metiéndonos en esta situación difícil. Por mi situación no lo puedo hacer distinto, cualquiera que sea la motivación personal, y entrar con eso a, bueno, ¿qué estrategias se aplican en mi situación? Y lo primero que vamos a tener que hacer es aceptar que va a mover más la aguja en nuestro caso la constancia en todos los días avanzar un poquito con nuestro proyecto, que simplemente apuntar a tener cada tanto bloques aislados. Creo que un punto que quiero ahí retomar de lo que estás diciendo, Mati, y es una confesión medio personal, o es algo más del backend de Superhábitos. Yo creo, soy bastante feliz con mi vida, ese es un dato interesante, me gusta lo que hago, siento que soy muy afortunado por la posición en la que estoy. Y creo que una de las cosas que son responsables de que yo esté en esa situación es que con los chicos, uno de los primeros puntos que en nuestra vida decidimos resolver estratégicamente fue el tema de nuestro emprendimiento. Es decir, ok, estamos estudiando, estamos trabajando, sabemos que si liberamos o hackeamos el tema del ingreso a la par del trabajo, que eventualmente se transforma en el emprendimiento que tenemos ahora, sabemos que nuestra vida va a ser mucho mejor. Entonces, yo creo que eso es cierto para la mayor parte de las personas. Cuando vos tenés el capital, cuando vos tenés el dinero, tenés en muchos aspectos la libertad, si lo haces de una manera inteligente. Entonces, como dice Mati, estamos en una situación difícil, pero es importante aceptar que estamos quizás en una situación difícil, quizás tenemos hijos, quizás estamos ocupados, pero vale la pena, definitivamente vale la pena, porque empezar con el emprendimiento lo que va a hacer eventualmente también es liberarnos tiempo o tener más libertad para decidir qué hacemos con el tiempo que tenemos hoy en día. De la mano de eso, sí queremos tomar esto que está diciendo Mati, es más una cuestión de constancia en el tiempo que de esfuerzo. Nosotros solemos decir siempre, emprender se trata más de una maratón que de una carrera de 100 metros, que es como muchas veces lo vivimos. Entonces, el punto número 1 para organizarse a la par del trabajo es, primero que nada, aceptar de que vas a sacar más réditos de pequeños esfuerzos diarios mantenidos en el tiempo que de bloques muy grandes de tiempo. Obviamente, para algunas tareas quizás te venga bien un bloque de 2, 3, 4 horas, pero no te va a servir la antítesis de lo que estamos diciendo, que sería renunciar y trabajar comúnmente en 2 semanas. Eso no va a adelantar los resultados. Entonces, el consejo número 1 quizás sería, voy a tomar lo que dijo Mati y voy a sumar un poquito más, es empezar por sacar pequeños, o sea, apostar a los pequeños bloques todos los días y empezar con lo que hablábamos hace un par de episodios de tener un bloque de 15-30 minutos. Esa es para mí la parte clave. Si vos estás empezando, empezá por asegurarte que en tu día a día tengas ese espacio, puede ser temprano a la mañana, lo mejor sería que sea temprano a la mañana, donde puedas avanzar con tu negocio. Sí, ahí también se suma tener este pequeño ritual temprano a la mañana, como ya lo explicamos muchas veces, y tener mucha claridad de qué sí hacer y qué no hacer, tanto en cuanto a las tareas para tu emprendimiento, como las tareas de la casa, como las tareas de los otros roles, ¿no? Como tener esa claridad de... Porque la pregunta decía, que es una parte muy importante de por qué mucha gente cree que no es posible, ¿cómo hago si trabajo 10 horas, quiero emprender y no quiero descuidar a mi familia, ¿no? Entonces tener esos rituales y tener mucha claridad de, en este pequeño espacio de tiempo limitado que tengo, qué es lo que va a tener más impacto, qué sí tengo que hacer y qué no tengo que hacer. Me parece que es súper importante, y tener ese ritual de 15-30 minutos a la mañana te va a conectar todo el tiempo con la claridad de qué hacer y qué no hacer en tu día para tener los mejores resultados y para disfrutarlo también, porque hay mucha ansiedad, ¿no? Si tengo 1 hora por día para mi emprendimiento o 2 horas por semana para mi emprendimiento, por más foco que yo tenga en la constancia, me puede dar ansiedad de siento que voy lento. Entonces tener ese ritual todos los días te va a reconectar con la claridad de qué tengo que hacer en el emprendimiento, pero también en los otros roles, qué significa, cumplir con mis tareas de la casa, de cuál es la forma más eficiente en la que lo puedo hacer, qué significa cumplir con esto de cuidar a mi familia, ¿no? ¿Cuál es la mejor forma que tengo hoy en pequeñas acciones para cuidar a mi familia? Y de alguna manera como que optimizamos con ese búnker, esa claridad que nos da la mañana, optimizamos el día para mantener ese equilibrio y poder avanzar con esa constancia. Que ahí hay 2 cositas extra que entran en juego, ¿no? Una es el hecho de que
la constancia no solo tiene el rol de darte un bloque de repente diario para organizarte, para avanzar con tu negocio, sino que también tiene el rol de mantenerte conectado con eso de manera tal de, a lo largo del resto del día, incluso cuando no estás trabajando específicamente en tu negocio, estar atento al mundo con la óptica de una persona que quiere independizarse para vivir a su negocio. Porque cuando yo todos los días a la mañana, por ejemplo, acá retomemos esto, no sé, Santi quizás recuerda, Lu quizás recuerda de algún momento que les pasó cuando estábamos emprendiendo los tres a la par del trabajo. Vos de repente a la mañana estuviste trabajando en desarrollar una oferta y después a media mañana no estabas trabajando en eso, pero alguien en tu trabajo dice una frase y vos decís, eso me sirve, eso podría utilizarlo mañana. O estás en tu trabajo y de repente te dan una tarea y decís, si aprendo a hacer bien esto, esta también me sirve para lo mío. Estás en una reunión, ves a una persona con la que sería interesante profundizar, hablas más con esa persona. Entonces no es que estés dejando de cumplir con las otras tareas, pero esa conexión diaria te mantiene enfocado a lo largo del día. Y es verdad lo que dice Lu, de que nuestro día es una sola cosa. Entonces yo no puedo decir, voy a ser muy eficiente en el negocio y el resto de las áreas no me voy a preocupar, sino que si yo me enfoco en una eficiencia global de alguna manera, va a ser más fácil avanzar con el negocio, y cuando tenga esos espacios voy a ser más eficiente ahí. Porque si yo soy mejor en mi trabajo, entonces de repente puedo o terminar antes, o tengo un poco más de poder de negociación respecto de cómo acomodo mis cosas. Vamos a hablar un poco más de eso en la segunda pregunta probablemente. De repente, entonces eso me da un poquito más de aire para mi negocio. Si de repente tengo que atender una llamada, si soy la persona más productiva de la oficina, y bueno, nadie me va a molestar, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Echar a la persona más productiva de la oficina? No va a pasar. Entonces, eso también se ve en mi casa. Si yo soy más eficiente en cómo ordeno mi casa, o soy mejor cuidando las relaciones con mi familia, ellos también me van a tener más paciencia si necesito un bloque, voy a gastar menos tiempo en el orden de la casa, entonces voy a tener un poco más de aire. Entonces, acá como para ir ordenándolo, si se fijan, es aceptar que es un desafío, pero que el resultado lo vale. Separar bloques diarios, pensar en cómo podemos mejorar de forma diaria. Uno enfocado en una organización global que tenga que ver con esta eficiencia. Pero a mí me gusta si pueden tener un bloque diario también para avanzar con su negocio. Dentro de ese bloque vamos a tratar de avanzar con tareas clave, que es lo que dijo Lu, no con tareas generales. Pero el resto del tiempo también vamos a tratar de mantener ese foco en eficiencia y en hacer las cosas de la mejor manera posible. Vamos a tener un buen vínculo con nuestra pareja, vamos a tratar de, quizás de a poco, o quizás ya están todos a bordo, pero de conversar para tener estos espacios para nosotros, y también de los tiempos con nuestros hijos, por ejemplo, hacer que funcionen lo mejor posible para que no estemos descuidando a nuestra familia, pero tampoco nos quedemos trabados con el negocio. Esto que está diciendo Mati es clave, porque muchas veces cuando las personas llegan y nos consultan sobre estos temas, viven la vida o lo observan como si fuera un blanco negro, ¿no? Y muchas veces analizamos ese tipo de cosas. Hablé hace no mucho tiempo de un caso de una amiga que me planteaba su dilema entre avanzar con su carrera profesional y tener un segundo hijo, ¿no? Era su situación, era como, yo quiero avanzar con mi carrera, pero tengo un segundo hijo. Y claramente tener un hijo toma mucho tiempo. Como emprender a la par del trabajo toma mucho tiempo, como un trabajo toma mucho tiempo. Y yo le decía, bueno, pero no estás pensando si estás haciendo lo más inteligente a la hora de avanzar con tu carrera. Porque claramente era muy ineficiente en la forma en la cual estaba avanzando con su carrera. ¿Por qué? Porque está haciendo todas las cosas que hace todo el mundo, como por ejemplo simplemente decir, voy a estar ahí, voy a hacer un buen trabajo y el boca a boca me va a llevar a donde yo quiero llegar. Entonces la pregunta es, quizás podrías tener las dos cosas. Y muchas veces analizamos la productividad de esa manera, pensando si tengo más de esto, tengo menos del otro. Si tengo más de esto, tengo sucesivamente. En vez de pensar que si vos sos eficiente, podés tener más. La pregunta acá dice, ¿cómo puedo hacer para tener tiempo trabajando 10 horas y sin descuidar a mi familia? Y yo te preguntaría, ¿estás descuidando a tu familia igual? ¿Has puesto cabeza en cómo estar más presente con tu familia hoy en día de todas formas? La mayor parte de la gente no lo hace. Si sí lo estás haciendo, si sos consistente con decir, mira, la verdad que sí, Santi, vos estás equivocado, tengo un ritual, todas las semanas me separo un tiempo para, como decía Stephen Covey, todas las semanas tengo un tiempo para cada uno de mis hijos, tengo un tiempo con mi esposa, tengo un diario en el cual voy recogiendo como, ¿qué es lo que esta persona necesita? ¿Cómo se siente? Tengo el ritual, el hábito de todos los días preguntarle, tengo el hábito básico de decirle todos los días te amo. ¿Bien? Entonces, si vos no estás haciendo eso, de alguna manera tenés que cuestionarte también
O sea, probablemente podría ser mucho más eficiente, tener mucho más resultados con tu familia y dedicarle menos tiempo del que le estás dedicando ahora. Probablemente. Entonces, por eso está bueno que esto que estamos diciendo rompe con esta idea de no tengo tiempo, como si uno ve el día a las 24 horas y dice no tengo tiempo para, porque en realidad estamos hablando, o sea, cuando uno se propone estos desafíos, ¿no? Quiero empezar un negocio a la par del trabajo y cuidar a mi familia, y hay un objetivo mucho más grande detrás, hay un objetivo, esto que decía Santi al comienzo, de quiero cambiar mi estilo de vida, quiero darle una mejor vida a mi familia, quiero disfrutar lo que hago todos los días, quiero tener más libertad. Siempre hay objetivos que están mucho más allá de la tarea en sí o de la facturación o de lo que sea. Y está bueno pensarlo de esta manera porque podemos vernos no como la persona o el trabajador que tiene horas limitadas y cómo hago para administrar los minutos que tengo, sino como eso que quiero ser, ¿no? Por eso ese ritual de la mañana tiene que tener tu misión y tu visión. Entonces pensarlo en términos de quién quiero ser, cómo quiero ser, y eso te va a llevar sí o sí a esto que decía Mati de pensar el día como una unidad. Y si yo quiero ser una persona, un padre o una madre presente, yo quiero ser una persona que disfruta de su trabajo y que aporta valor al mundo, quiero ser una persona con la cual otros quieran trabajar y colaborar, de repente eso se traslada al trabajo en relación de dependencia, al vínculo con el jefe, al vínculo con los vecinos, al vínculo de pareja, con los hijos. Entonces, si lo pensás en esos términos, mucho más allá de las circunstancias, ¿no? De cuántas horas trabajo, cuánto tiempo libre tengo, y lo pensás más en términos de quién quiero ser, y te conectás con eso, eso va a derramar en tus acciones, y vas a tener esto que dice Santi, de conectar con, bueno, ¿qué tengo que estar haciendo para ser eso que quiero ser? Creo que algo que está subyacente a esto que estamos diciendo es el marco de trabajo o el framework de siempre que vas a hacer algo, pregúntate qué es lo que quiero conseguir y cuál es el camino más corto para hacerlo. Y eso es algo que a mí personalmente, y lo dije en la entrevista que me hicieron hace un par de semanas en el podcast, yo creo que es el marco mental que más utilizo y el que más dividendos me ha dado en la vida. Porque muchas veces las personas asumen que, ok, primero que nada asumen tengo que querer algo, que no es cierto. Vos puedes no querer algo, puedes querer tener un trabajo o puedes no querer tenerlo, quieres poder emprender o no. Y en segundo lugar, asumen que la única forma de hacerlo es lo que hacen todos. Bien, y muchas veces hay caminos mucho más cortos si nosotros simplemente nos sentamos y decimos ¿cuáles son los elementos clave que hay acá? ¿Cuál es lo mínimo que necesito para tener este resultado? Y esto conecta con lo que estamos hablando en términos de probablemente vos puedes emprender a la par del trabajo y vas a poder. Si vos te sentás, te separas este espacio todos los días, que ahora quiero darles un ejemplo, que el otro día estuve trabajando en una mentoría de cómo puede hacerse esto. Y por otro lado, preguntándote, bueno, ¿cuáles son los pasos elementales para hacerlo? Porque lo que vos querés hacer para poder emprender con poco tiempo es tener muy claro cuáles son los pasos que sí o sí tienes que dar y cuáles son los pasos que puedes simplemente ignorar, por más de que mucha gente diga que lo tenés que hacer, entre comillas. Una forma en la cual se vería esto en la práctica, el otro día estaba trabajando con Javi en una mentoría, y un gran abrazo para Javi, está en GT y en INMT, en los dos. Y Javi, estábamos hablando de cómo organizar su día, y entonces me dijo, la verdad que analizando, trabajando hace tiempo que está con nosotros, me di cuenta de que cuando dejo el celular a la noche, soy mucho más productivo, me duermo más rápido, me levanto mejor y me ordeno. Entonces, y había tenido eso durante un tiempo el hábito, se le cayó el hábito y lo vamos a retomar. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Voy a tratar de recapitular toda la historia porque pusimos un montón de trucos de hábitos en el medio, pero como para que se lleve un ejemplo. Lo que hicimos fue, él sabía que cuando él se llevaba el celular a la cama, se dormía generalmente 15-30 minutos más tarde. Entonces lo que hicimos fue, dijimos, vamos a hacerte el hábito de todos los días a las 10 de la noche vas a dejar tu celular cargando en el comedor. Entonces, para eso pusimos un disparador que era una alarma. Entonces se puso una alarma y se hizo responsable con su esposa. Es decir, vos decirle a tu esposa, todos los días vos me tenés que hacer responsable de que yo deje el celular a las 10 de la noche en el living. Bien, entonces, lo que hicimos a partir de ahí fue que su esposa hiciera eso. Y le pusimos una consecuencia. No me dijo cuál, iba a negociarlo ahí con su esposa, pero la idea era una consecuencia negativa. Es decir, si él no hacía eso, su esposa iba a controlar y le iba a poner una consecuencia negativa. Por ejemplo, no puedes hacer tal cosa, no puedes hacer tal otra cosa. Hay mucha ciencia de hábitos detrás de esto, pero funciona. Entonces él iba a hacer eso, de irse a dormir. Y a partir de eso anclamos el hecho de que el celular esté en ese lugar con él llega y lo ve. Y el celular es algo que es muy difícil de ignorar. Es como que está tan integrado en nuestro día a día que es un buen disparador para malos hábitos. Pero bueno, en este caso lo quisimos armar para un buen hábito. Y entonces lo que hicimos a partir de eso fue, él se puso esa alarma, se puso una alarma en el living, porque ya el celular igual está en el living, entonces igual tiene que ir a buscarlo al living. A la mañana. A la mañana, claro. Una alarma,
Y cuando recoge el celular, hace su ritual de la mañana y le propuse que, porque estaba debido porque tenía los chicos, entonces una opción era hacerlo ahí y tenía que decidirlo, o salir, simplemente hacer su control de hábitos ahí y después salir del trabajo y hacer en un café su trabajo antes de ir a, o sea, salir de la casa y en un café hacer su ritual de la mañana con todas las cosas, o hacerlo ahí. Tenía que ver de acuerdo a la agenda de los chicos, de lo que se venía ahora. Pero para consolidar ese hábito, lo que hicimos fue comprometerte con un amigo, sacarle una foto, armate un grupito de WhatsApp, sacarle una foto y todos los días tenés que mandarle y ponerte una consecuencia negativa si no le mandas tu foto de vos en el café o vos en tu desayuno haciendo tu ritual de la mañana. Entonces fíjense cómo esto que estamos diciendo, tenés que separarte un espacio, que suena súper esotérico y raro, es súper específico. Calcula, y aparte te lo baja algo mucho más simple, porque vos decís quiero emprender, y normalmente es como quiero emprender y es como una gran tarea, y de repente te estamos diciendo no, sepárate 15 minutos, y ese es tu objetivo, 15 minutos, 30 minutos. Y una cosa para sumar ahí a esto que dice Santi, una vez que tenemos esos 15-30 minutos, en lo que es específico, fíjense que nosotros empezamos por arriba, ¿no? Empezamos por lo amplio, porque estas cosas amplias son las que te dan las mayores ganancias. Si de repente tu vínculo de pareja está bien, estás bien en tu trabajo y todas estas cosas que estamos hablando, tener 30 minutos por día se vuelve posible. Y esos 30 minutos son lo que necesitamos, y necesitamos que se sostenga en el tiempo. Una vez que tenemos ese bloque diario donde organizamos para mantenernos bien en todos los roles, lo que nos falta acá adentro es llevar esta lógica que dice Santi, qué es lo que quiero conseguir, cuál es la mejor forma de conseguirlo específicamente al negocio. Y ahí vamos a hacer una recapitulación. Vamos a dejar en las notas de este episodio un par de episodios en los cuales hablamos de las diferentes etapas, porque va a depender a dónde estemos con nuestro negocio. Entonces pueden ir a superhabitos.com/391. Ahí vamos a dejar los links a los últimos episodios en los cuales hablamos de eso. Pero básicamente lo que queremos es, parte número 1 es, si todavía no tengo claro cuál es mi negocio, enfocarme en identificar problemas reales de mi entorno y a partir de eso elegir un negocio que conecte con mis pasiones, con mis talentos, con mis principios para acelerar el proceso. Si ya tengo una idea de negocio, quiero validarla, que ahí lo que quiero hacer es chequear que las hipótesis son ciertas. Estamos acá hablando de cuáles son esas acciones que con muy poco tiempo me van a dar muchos resultados. Si ya tengo validado que esa idea existe, quiero convertirlo en una oferta específica. Si no decir, me dedico a esto y pongo una chapa de consultorio, sino voy a vender este servicio o este producto que tiene estas características, lo voy a vender a este precio, quiero validar que esa oferta interesa. Y si ya tengo eso, lo que quiero salir es pasar directo a vender. Y acá, si no nos referimos a ponerse a hacer publicaciones orgánicas en las redes sociales, a ver si alguien... No, es salir a vender. Es decir, diseñar un sistema en el cual nosotros tengamos claro cómo la gente se va a enterar de nosotros, cómo van a entrar en contacto y cómo les vamos a hacer una oferta, y a partir de ahí, cómo vamos a entregar esa oferta, ¿no? Entonces dibujamos eso en una hojita y lo que hacemos es, todas las semanas estamos ejecutando eso y midiendo, y si algo no funciona, estamos haciendo un experimento concreto para subir uno de esos números. Esta rutina mantenida media hora todos los días trae excelentes resultados. Obviamente hay detalles dentro de cada uno de los pasos, pero sobre todo cuando ya llegamos a esta... La parte inicial es fundamental para evitar los errores comunes de trabarnos en el logo. No mencioné el logo a propósito, no hace falta. No mencionamos un montón de cosas a propósito porque no hacen falta. Es pasar derecho a lo que importa, que es, llego a las personas, les presento una buena oferta, y una vez que estamos ahí, lo importante es medir. Porque vamos a tener 1000 ideas de cosas que se podrían hacer. Pero cuando empezamos a ver todo desde los números, de los resultados que estamos obteniendo, lo que vamos a encontrar es que rápidamente hay muchas cosas que suenan como que deberían hacerse, pero que quizás las experimentamos una semana, no hay ningún resultado, y sabemos que hay que pasar a lo que sigue. Dentro de lo cual, casi siempre terminamos haciendo acciones incómodas, como por ejemplo, empezar a vender uno a uno a la gente que conocemos, que trae resultados mucho más rápidos que publicaciones largas, y a partir de ahí también diseñar sistemas que estén enfocados en llegar rápido a la venta, no en hago cosas y eventualmente tengo resultados. La segunda pregunta, en este caso, es una pregunta moral. Dice, ¿está bien robarle tiempo al trabajo para emprender? Bien. Esta es una pregunta difícil de contestar porque hay muchos detalles a tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuál es el escenario normal? Yo tengo un trabajo en el cual tengo tiempos ociosos, y la pregunta es si está mal usar esos tiempos ociosos para el negocio. Bien, esa es la forma en la que normalmente aparece esta pregunta. Caso en el cual yo pienso que la respuesta es no está mal. Porque no le estás robando tiempo a tu trabajo. Lo estás haciendo es usar tiempos ociosos para lo que quieras usarlo. O sea, porque yo creo que
y acá entran mucho de los prejuicios, ¿no? De la misma forma en la que está el prejuicio en la pregunta anterior de simplemente hacer más es mejor, a pesar de que no estoy viendo los resultados con mi familia, acá tiende a aparecer también el prejuicio de si tengo un tiempo ocioso en el trabajo y me pongo a ver una serie, no está mal. Si tengo tiempo ocioso porque es un momento ocioso y estoy haciendo algo ocioso, pero si es para hacer algo para mi para un negocio, se siente como una traición al trabajo. Que de vuelta hay 800 paradigmas equivocados detrás de eso. En general tiene que ver con sentir que el hecho de que nosotros deseemos iniciar un negocio propio nos convierte en malas personas dentro de un equipo, que eso no tiene por qué ser así. Podemos ser excelentes mientras seamos parte de ese equipo e irnos en excelentes términos, y en ese sentido son completamente compatibles. Y yo creo que lo que va de fondo es entender cuál es el rol del trabajo. Depende obviamente del jefe, la empresa y un montón de cosas, pero en general el rol del trabajo y la forma en la que yo pienso que debería ser es que nosotros, cuando entramos en una relación laboral, no estamos haciendo un simple intercambio de horas por dinero. Lo que nosotros estamos haciendo en realidad es comprometernos a una serie de resultados que asociamos que tienen que ver con una cantidad de horas, ¿sí? A cambio de una cantidad de dinero. Entonces, si tengo un trabajo normal donde simplemente me pagan por estar una cantidad de horas parado y justo no está pasando nada, en ese caso se aplica lo que dijimos recién, no estoy robando tiempo, es tiempo ocioso, lo uso para mi negocio, estamos. Si tengo un trabajo en el cual en realidad lo que importa no es que yo esté una cantidad de horas parado, sino que produzca una cantidad de resultados, yo siento que no está mal, si yo estoy produciendo sistemáticamente los resultados, dedicarle el tiempo extra que me queda a mi negocio. De hecho, lo que yo en general impulso a las personas a que hagan es que traten de, a partir de hacer un par de ajustes, convertirse en la persona más eficiente, como más productiva, no eficiente, la persona más productiva de toda la oficina. Es decir, yo soy el que más resultados produce, y al mismo tiempo empiecen a bajar la cantidad de horas que necesitan para tener eso. Entonces tu jefe no está obteniendo un mejor retorno de inversión de nadie en toda la oficina que de vos, pero vos, como vas bajando la cantidad de horas pero manteniendo el nivel de producción, ese extra que lo usas para tu negocio. Entonces, a veces, y esto es cierto, a veces hay jefes que tienen ideas un poco anticuadas. Entonces vos, por más que seas la persona más productiva de la oficina, lo que van a tender es a sobreexigirte. Y en ese caso creo que es parte de entender el ganar, el saber marcar límites con las personas. Y a veces marcar límites tardar un rato más en avisar que completaste una tarea, ¿no? Yo también doy mucho este ejemplo. Si hay una tarea que todo el mundo termina en 4 días, vos la terminaste en un día y esperás un día para decir ya la terminé, y igual la terminaste en la mitad del tiempo que el resto, ¿no? Como que igual estás excediendo las expectativas, pero tuviste un día completo para vos, que quizás si ibas al final del primer día y dijiste terminé, no necesariamente tu jefe te va a recompensar. Lo ideal para mí sería que los jefes sepan ver cuando una persona termina rápido las cosas y recompensarla, sea dándole más libertad, sea dándole más flexibilidad, sea dándole la posibilidad de desarrollar cosas que quiere desarrollar. Entonces no haría falta, ¿no? ¿Qué es lo que tratamos de hacer nosotros en Superhábitos? Tratamos. No sé si nos saldrá o no, pero lo importante dentro de todo esto es que yo creo que no está mal en la medida en la cual vos estás cumpliendo con aquello a lo que te comprometiste. Sí estaría mal si vos mentís a todas las personas como no, es que no se puede hacer tal cosa, y lo que haces es ir por el camino contrario. Y te vas a, soy el menos eficiente de la oficina, miento y estiro, y robo ese tiempo para mí. Porque ahí estás incumpliendo con aquello a lo que vos te comprometiste. Sí, de alguna manera es encontrarle la vuelta a poder moverte de forma inteligente dentro de un sistema que ya funciona de esa manera, que muchas veces hay personas obviamente como en todo con mala intención, personas que te van a sobreexigir por sobreexigir, pero también pasa que es lo que es y no se cuestiona mucho. Entonces de repente si vos terminás una tarea en menos tiempo, el paradigma imperante es tenés que cumplir el horario. Entonces no te van a dejar irte más temprano, por ejemplo, a tu casa porque tenés que cumplir el horario, como que esa es la regla. Y muchas veces no se cuestiona la regla, no se cuestiona este sistema que funciona en la mayoría de los lugares, pero si aplicamos esta lógica que dice Mati, no estás mintiendo, estás entregando el valor que te comprometiste a entregar en tu trabajo, es una forma más inteligente de moverte dentro de las reglas de ese sistema hasta que el sistema se actualice o hasta que puedas renunciar. Sí creo que está bueno tener en cuenta que muchas veces las personas cuando nos preguntan esta pregunta puntual, suele pasarles que quizá no estás mintiendo, pero lo que te da culpa o lo que te hace sentir mal es estar haciéndolo a escondidas, ¿no?
Pero la realidad, que creo que lo dijiste hace un rato y me parece súper importante ponerlo en la mesa, porque hay una cuestión ahí también como de culposidad que está bueno sacarse. La realidad es que muchas veces, cuando hay tiempos ociosos en los trabajos, las personas ven YouTube o escuchan podcast. Entonces, no es más normal, ¿no? O sea, parece que sí, porque es como se te presenta, pero no es más normal o mejor que estés viendo videos de YouTube en tu tiempo libre en el trabajo a que estés haciendo otra cosa personal. Entonces está bueno también como cambiar el chip porque muchas veces se puede, y haciéndolo de esta manera se puede, pero lo que hay que cambiar es cómo lo estamos viendo nosotros y esa culpa que sentimos o el sentirnos mal porque todos ven YouTube en el tiempo libre, yo me voy a poner a hacer esto, yo soy el traidor, ¿no? Y no es así. Que creo que un punto que se puede hacer ahí siempre es charlar con tu jefe, no decirle que vas a hacer esto, necesariamente eso puede ser una mala idea, sí, sino aclarar un poco las expectativas también. Yo creo que si no estás tranquilo, quizás decir, mira, la verdad entiendo, o sea, obviamente si yo te digo, dale a tu jefe mucho más que cualquier otro empleado y cuando tengas tiempo libre dedícate a tu emprender, suena bastante, ok, es un buen trato, pero decir, bueno, pero ¿cómo sé qué es lo que mi jefe quiere de mí? Bueno, muchas veces puedes preguntarlo, ¿no? Simplemente. Sí. La mayor parte de los trabajos no tienen muy buenas descripciones laborales, o sea, tienen descripción de tareas, pero decir, bueno, puedes entender con tu jefe y charlar y decirle, hey, ¿cómo se vería un buen trabajo para vos? ¿Qué significaría? ¿Cómo yo puedo saber que estoy haciendo algo que realmente te sirve? Y tu jefe probablemente va a tener problemas para explicarte lo que él quiere, pero quizás no te diga, mira, la verdad que esto se entregue rápido. Entonces, listo, y ya está. Vos podés a partir de esa conversación ya tener una métrica clara de si yo estoy haciendo esto, estoy haciendo un buen trabajo. Y a partir de ahí sentirte más tranquilo. Incluso es eso mismo, o sea, esa conversación ya es un depósito en el vínculo con el jefe o con la persona a cargo o lo que sea. Y también proponer, o sea, ofrecerte a hacer algunas cosas que no están, ¿no? Como en la descripción o en los pedidos explícitos, a partir de hacer escucha activa, de qué necesita o qué espera o qué es valioso para la otra persona o para la organización, también te puede dar un montón de como puntos en el mejorar el vínculo, y de repente cuando necesites, no sé, pedir un día libre, cuando necesites algún tipo de pedido especial, que sea mucho mejor atendido que si simplemente vas y cumplís el horario y te vas a tu casa. Entonces, hacer un buen trabajo, tener un buen vínculo en el entorno laboral, también te va a ayudar a, de repente, no sé, estás haciendo tu negocio a la par del trabajo y tenés 2 días vas a lanzar tu servicio y quizás tenés el vínculo lo suficientemente bien trabajado como para pedir 2 días o como para hacer algún tipo de negociación o querés ir al acto del colegio de tus hijos, quizá te van a dejar, ¿no? Como adelantar trabajo e ir al acto, y vas a ganar un montón de cosas en tu día a día y en la experiencia de trabajar y emprender, simplemente por hacer un poco más y por aportar valor. Sí, y es un buen ejemplo de lo que decíamos en la primera pregunta de cómo ser mejor en tu trabajo te hace mejor emprender. Por eso que dijo Santi es la conversación que uno debería tener con sus clientes de forma sistemática, ¿no? Como qué es lo que estás buscando, qué es lo que necesitas. Si yo aprendo a tener esas conversaciones y traducirlas en resultados. Y si mantengo esta lógica, porque esta lógica que les estamos diciendo, después la van a tener que desarrollar en el negocio siempre. Yo no puedo caer en el negocio en simplemente mi rol es cumplir horas, porque mi rol es producir resultados para mis clientes. Entonces, el después llevar esta lógica a nuestro negocio también nos va a servir. Entonces ahí creo que suma un punto extra el poner el foco en esto. La siguiente pregunta dice, ¿cómo no desanimarse cuando no podés hacer lo planeado? Y aclara, me pongo 2 horas y termino haciendo 20 minutos. Bueno, ahí creo que hay 2 cosas. Hay un episodio que es el 249 en el cual hablamos de cómo superar la frustración por objetivos incumplidos, que definitivamente es un buen lugar al cual ir. Ahí de vuelta lo dejamos en las notas de este episodio en superhábitos.com/391. Ahí pueden encontrar todos los links que vamos diciendo, este también. Y ahí creo que hay 2 partes, ¿no? Que son, una parte probablemente es analizar qué pasó, y otra parte es perdonarte y dejarlo ir, ¿no? Como que son 2 partes, y las 2 no hay que hacer una o la otra, porque si vos me decís, me puse 2 horas e hice 20 minutos, ahí algo pasó. Hubo algún imprevisto que te sacó de camino, te distrajiste, la tarea te resultó incómoda y te pusiste a hacer otra cosa. Algo pasó, ¿sí? O sea, ahí hay 1 hora 40 minutos que faltan. Entonces, lo primero que queremos hacer es, cuando detectamos que eso nos está pasando, sobre todo si pasa varias veces, es frenar y analizar por qué. Y entender cuál es la causa por la cual esto está sucediendo,
y atacarla. Y fíjense, yo di varias recién, pero cada una tiene un remedio distinto. Si son distracciones, vamos a tener que trabajar sobre las distracciones. Si es una interrupción, va a ser diferente, porque la distracción sale de adentro, la interrupción viene de afuera. Si fue un imprevisto, voy a tener que quizás mejorar mi organización para prever imprevistos. Si era una tarea incómoda, quizás tengo que aprender a cómo romper tareas incómodas y atacarlas por partes. Entonces, lo que tenemos que hacer es sistemáticamente, yo diría todas las semanas, revisar cuáles fueron los objetivos que nos propusimos, en qué momento los habíamos puesto, si no se cumplió, por qué, y pensar qué puedo hacer mejor la semana que viene a partir de ese aprendizaje. Sí, creo que la parte de perdonarse es difícil. Muchas veces cuando somos ineficientes nos frustramos y nos enojamos. Pero lo cierto es que, y eso es algo que uno va aprendiendo con el tiempo, es tu éxito o tu fracaso en la vida no se va en un día ni en una semana. ¿Bien? De hecho no se va en un año ni en dos. Puedes tener 4 años malos, 5 seguidos de cosas muy malas. Y igual ese es un porcentaje chico de la vida de la mayor parte de las personas. Entonces, creo que la clave es... Y de hecho, el otro día les contaba a los chicos que estaba leyendo una investigación sobre hábitos en la cual habían encontrado que el hecho de culparse a uno mismo y sentirse mal porque no cumpliste un hábito hace que sea menos probable que mantengas ese hábito en el tiempo. Versus tomar eso como simplemente, ok, fracasé, está bien. Son cosas que pasan. Las personas que tienen esta segunda actitud más positiva respecto al error tendían a mantener más en el tiempo los hábitos que se habían propuesto. Y lo mismo pasa con tu organización. De vuelta, voy a retomar esto en la siguiente pregunta, pero la mayor parte de las cosas que hacemos en nuestro día a día son siempre las mismas. Entonces, si vos decís, trabajé 2 horas y hice solo 20, bueno, probablemente pase mañana lo mismo si no hacemos un cambio. Entonces, perdonate. Pensá, ok, está bien, son cosas que pasan. Hay una, creo que era Tim Ferriss que tenía esta frase: hay tiempo suficiente para adelante. Si fracasaste hoy, no es un problema, pero sí ten este momento para reflexionar. Evita que pase de nuevo. Como dice Mati, ¿dónde se fueron los horas y 40? No es lo mismo si vos decís, no, la verdad que está en el trabajo, me había propuesto 20 minutos y surgió una emergencia porque, no sé, trabajo en una guardia médica y me tuve que atenderla, que me puse incómodo, me puse a ver el Instagram, que mi hijo me habló. De vuelta, son todos diferentes casos. Lo importante es detectar qué fue lo que sucedió y generar un plan específico para eso. Sí, con la mirada de largo plazo también te puede ayudar a no desanimarte y simplemente verlo como un pasito más, ¿no?, en esta mejora. Estoy pensando, nos pasó varias semanas, en realidad cada mes nos pasa desde que nació la bebé, pero cada semana, entre casa nueva, mudanza, trabajo, bebé, hemos hecho mucho este ejercicio con Mati, casi te diría una vez por semana, sí, de repensar la rutina, repensar, no, yo pensé que iba a poder hacer esto entre tal hora y tal hora, pero en realidad, entre que yo pienso que tengo 2 horas, pero quizá entre que pongo la pava para el mate y voy al baño y acomodo no sé qué y respondo un par de cosas, me siento a hacerlo y me queda media hora. Y toda esa información es súper valiosa y tener el ritual de revisarlo, mirándolo en el largo plazo y no frustrarte porque esta semana la rutina no funcionó como yo quería, sino estoy camino a encontrar la mejor rutina para este momento de la vida, o estoy camino a encontrar cómo aprovechar para mi negocio si tengo 2 horas por semana o 2 horas por día. Y si lo ves como un pasito dentro de una cadena, dentro de un proceso de estoy yendo a descifrar esto, hoy es un experimento, la información que surja de cómo me fue hoy la voy a usar para mejorar la semana que viene. Dentro de muy poco tiempo, si haces eso constantemente y si lo incorporas como hábito, para toda la vida te va a servir, vas a ir encontrándole la vuelta y vas a poder planificar mejor, aprovechar mejor el tiempo y como no sentir ese desánimo cada vez que algo no salga tal cual lo planeaste. Sí, hay un buen hábito, es que creo que, no sé si los 3 lo hacemos, yo lo hago seguro, que es esto de volver sobre el calendario del día anterior y corregirlo para que refleje lo que realmente sucedió. Cuando haces eso, o sea, yo lo que hago es mi organización semanal, pongo todo en el calendario, al día, si pasó el lunes, el martes a la mañana, reviso el lunes y dejo las actividades acomodadas para que reflejen la realidad. Lo cual es una base de datos muy importante para entender cómo son algunos momentos. Me ha permitido mejorar mucho mi predicción a futuro de cómo va a ser esta semana. Busco la última vez que tuve una semana parecida y encuentro rápidamente qué pasó. Pero por otro lado es, cuando todos los días, por ejemplo en mi rutina de mañana, tengo que moverla 15 minutos, no sé, después del horario que yo había pensado, porque sistemáticamente, no sé, pasa de que los perros necesitan justo salir afuera en ese horario. Bueno, ahí tengo que, o ataco la causa y es
mato a los perros. No, que los, La Me causa de deshago de los fondo. perros claro. para siempre. Cambio, voy a la causa de fondo y trabajo sobre los hábitos de los perros o ajusto el horario para después. Entonces, pero cuando yo no reviso, lo que tengo y eso es interesante de lo que dice Santi, es la mayor parte de los problemas se repiten, sin embargo, la mayor parte de las personas sienten que esto pasó hoy. Justo hoy pasó tal cosa. Sí, no ves el patrón hasta que no lo analizas. Hasta que no lo analizas. Sí, y muchas veces el patrón es impredecible. Que eso es interesante. No es intuitivo hasta que nos sentamos y lo vemos y decimos, para. Esto era bastante más tiempo del que yo creí. Y esto se conecta un poco también, chicos, con la pregunta que viene, porque lo que estaba diciendo Mati va muy por ahí. La pregunta 4 dice, estamos tratando de emprender para el trabajo. Pregunta, ¿cómo estimar los tiempos de cada tarea para la planificación semanal cuando haces todo por primera vez? Creo que un punto importante acá es lo que decimos recién. Primero, no esperar que vas a estimar bien. Y eso me parece que es un punto clave. No te tortures si no lo haces bien, porque es improbable que le pegues a cuánto tiempo te va a tomar. Y tampoco hace falta, porque la gran mayoría de las cosas que vos vas a hacer en tu día a día, las vas a volver a hacer. ¿Bien? Y eso es importante saberlo. Hay estudios que lo tiran más para arriba, más para abajo, pero el consenso general es que más del 45% de las cosas que hacemos en nuestro día a día son hábitos o están disparadas como hábitos. Es decir, son cosas que nosotros hacemos con ese mecanismo de disparador conducta-recompensa. Si nosotros pensamos eso, es probable que si nosotros no estimamos hoy algo, probablemente mañana lo hagamos de vuelta igual. Entonces, no hace falta que le peguemos la primera vez. La primera vez la podemos hacer mal. Bien, ¿por qué? Porque probablemente vas a tener 365 veces en el año para repetirlo, quizás 300, y vamos a tener muchos años por delante. Entonces, para mí, el punto 1 es, no hace falta que le pegues a la primera vez. Claro, tu acierto la primera vez es que intentaste estimarlo. Incluso si sabes que es probable que le erres, estás haciendo tu ganancia ahí está, es el primer día que salís a hacer ejercicio. No vas a hacer el ejercicio perfecto, pero tu ganancia está en que saliste, empezaste a formar ese hábito. Claro, el objetivo quizás la primera vez que haces algo tiene que ser... Es el tip cuando vos vas a agendar una tarea y no sabes cuánto tiempo te va a tomar. Justo ayer estaba respondiéndole una pregunta en academia a Marta y yo le decía, me preguntaba justamente cómo estimar los tiempos dentro de la organización semanal. Y yo le decía, la técnica simple es calcular que te va a tomar el doble. Bien, la vida se va a encargar de que llenes ese espacio libre. Si claro, pensá tu número. Pues sí, yo creo que esto me va a tomar 1 hora. Bueno, ponele 2. Y después, entonces, esa es la respuesta corta. La respuesta mejor es, hace eso, y como dice Mati, la primera vez que lo hagas, no trates de que el objetivo sea pegarle, sino simplemente decir, mi objetivo es medir. Es medir cuánto tiempo me va a tomar. Y después hacer, como decía Mati recién, volver para atrás y fíjate, ¿cuánto tiempo me tomó efectivamente esto? Tanto tiempo. Listo, dejarla sentada en un lugar, por ejemplo en tu calendar. Google Calendar es una muy buena herramienta para esto. Y a partir de ahí tratar de aprender con el tiempo. Sí, que también otra estrategia que se complementa con esto es proponerte qué es lo que vas a hacer y darle, no sé si el doble o quizá más, o quizá tenés un bloque de 4 horas, las 4 horas están para esto, tengo mi rutina de mañana que creo que me va a tomar, no sé, revisar mi misión, ponete 3 horas si querés para revisar tu misión, pero siempre tenés una lista de prioridades ordenadas, entonces que siempre que vos termines una tarea en menos tiempo del que esperabas, cuando exageraste muchísimo el tiempo que le asignaste, vos vas a saber por dónde seguir, que también ese es otro problema que suele surgir. El no saber estimar los tiempos, tanto para como que te quedas corto, pero también a veces le pones demasiado y te desocupas antes y no sabes qué hacer, ¿no? Y perdés tiempo. Entonces tener siempre una lista de prioridades claras de si termino con esto, qué voy a hacer después, y te da calma, porque te puedes enfocar en eso que estás experimentando, a ver cuánto tiempo me toma, y exagerar muchísimo, o incluso si estás emprendiendo a la par del trabajo y tenés un bloque por día, no te pongas 5 tareas en ese bloque, ponete una sola, empezá a medir y tenés siempre tu lista de prioridades ordenadas para que si justo esa tarea ese día la terminaste en 15 minutos y te queda tiempo, saber a dónde ir después, ¿no? A cuál es la siguiente prioridad a la cual atacar. Entonces te da mucha calma porque sabes que si terminás rápido está claro qué tenés que hacer después y cómo vas a aprovechar el tiempo, pero tenés esa calma de tengo todo este tiempo para usar para esto e ir mejorando. Que hay dos detalles sumo para cerrar. Uno es
siempre que terminamos algo en menos tiempo del que pensábamos, para mí amerita como un pequeño momento de festejo antes de pasar a la tarea que sigue, para no caer en esto de que nunca llegamos, ¿no? Porque de repente yo, sí, logré terminar en 1 hora en lugar de 3, entonces me meto a otra tarea, y me meto a otra tarea, y otra tarea, entonces siento que al final, ¿para qué me esfuerzo si igual voy a trabajar las 3 horas? Entonces, si yo digo, bueno, si yo termino esta tarea, me voy a premiar con esto que me divierte, voy a llamar a un amigo con el que tengo ganas de charlar hace un montón, lo que cada uno quiera, y de ahí paso a la siguiente tarea. Es como que cada tarea completada tiene un premio, y tenemos un incentivo ahí sí para completar muchas, porque eso significa muchos premios, no es una forma divertida de pensarlo. Y otra cosa es, si se fijan de este sistema, es que de a poco va dando lugar a mejores preguntas, porque la primera semana yo pienso cómo preveo el tiempo para las tareas, pero una vez que empecé a revisar, de repente digo, bueno, normalmente, no sé, hacer los números del negocio me toma 4 horas. Y ya sé que me toma 4 horas. Y sé que si vuelvo a hacerlo como lo hice la semana pasada, van a ser 4 horas. Entonces de repente se abre una nueva pregunta, que es, ¿cómo puedo hacer los números del negocio en menos tiempo? Porque me gustaría tener que sean 3 horas en lugar de 4. Y esa es una mucho mejor pregunta en términos de aumentar mi productividad, porque de repente empiezo a revisar esta tarea por dentro. Puedo, hasta a la hora de hacer una investigación, ¿no? Muchas veces las personas investigan cómo ser más productivo, pero en realidad muchas veces los secretos para ser más productivos están en aprender a hacer de una forma más productiva tareas o roles o actividades puntuales. Entonces, esta primera estimación lo que hace es me permite de alguna forma hacer un análisis de mi nivel de productividad actual y cuánto puedo hacer realmente haciendo las cosas como las hago ahora. Pero después abre la puerta a hacer esas cosas con menos tiempo, o a empezar a eliminar algunas de esas cosas y concentrarme en las que son más efectivas. La última pregunta dice, ¿cómo organizarte para emprender cuando tu trabajo tiene muchos imprevistos? Bien, estamos hablando de la pregunta 1, que es cómo organizarte para emprender, pero con el adicional de qué pasa si me interrumpen mucho o hay muchas cosas que en la agenda son impredecibles, que es muy parecido al hecho de si tenés un trabajo normal, pero tenés hijos que tienen cosas como, hoy me levanté a la mañana y no había comprado el mapa de geografía, o está resfriado y tengo que llevarlo al médico. No era algo que yo había previsto en mi organización semanal. Bien, el tema es cómo nos organizamos ahí en ese tiempo. Lo que queremos hacer, y acá, o sea, lo que queremos hacer en realidad es lo que dijimos en el punto 1, pero con esteroides, básicamente. Bien, porque algo que es una concepción errónea de la organización del tiempo, y ustedes tienen que atacar especialmente en este tipo de situaciones, es suponer que la organización del tiempo se trata de predecir exactamente lo que yo voy a estar haciendo durante toda la semana y en qué horario y cuánto tiempo va a tomar. Bien, lo que nosotros queremos hacer en la organización del tiempo en realidad es saber cuáles son las cosas importantes que hay que hacer y asegurarse que esas cosas importantes están ahí. Por eso lo que dijo Lu recién de hacerte la lista en orden de prioridad no es lo mismo que tener una lista de tareas. Quizás ustedes que tienen una lista de tareas pensan esto es lo mismo, y no es lo mismo, porque la gente que tiene listas de tareas y no prioriza las actividades, lo que está haciendo es todo el tiempo tacleando cosas y sumando cosas abajo con una sensación interminable de nunca voy a llegar y de estrés y de estuve todo el año trabajando y no logré nada. Bien, entonces lo que nosotros queremos hacer en un caso de muchos imprevistos es, primero que nada, tener mucho más sólido ese espacio anti-interrupciones. Bien, generalmente los imprevistos y las interrupciones suceden en ciertos horarios. Es mucho más probable que te interrumpan a las 11 de la mañana que a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana. Entonces, tener tu bloque, tu búnker ahí, funciona mucho, mucho mejor. Es mucho más importante. Bien, asegurarte que todos los días vos tenés esa pieza de cosas importantes que se hicieron y el resto del día flotar un poquito más con las cosas que van sucediendo en tu agenda. A partir de ahí, nosotros recomendamos mucho tener un protocolo para trabajar frente a los imprevistos. Bien, muchas veces las personas piensan que porque algo es un imprevisto lo tienen que atender y no es necesariamente cierto. Entonces, algo que queremos hacer es decir, bueno, cada vez que llega un protocolo, por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿esto es algo que tengo que atender ahora o no? A veces sí, a veces no. Entonces, por ejemplo, si sí es el caso, bueno, es un imprevisto, tiene que ser algo que es importante, que es urgente, entonces me pongo y lo hago y está bien, es lo que requería hacerse en ese momento. Por ejemplo, si mi hijo está enfermo, lo que requiere en ese momento es atenderlo. Ahora, muchas veces los imprevistos no son tan importantes y simplemente puedo decir, ok, tenés este imprevisto, ¿querés que llame a tal persona? ¿Tengo que hacerlo ahora? No, lo puedo anotar y hacerlo después. Claro, suena el teléfono, no tengo por qué atenderlo. No, que de vuelta, yo creo que nosotros quizás lo tenemos medio incorporado, o suena WhatsApp, no tengo por qué contestarlo ahora. Esto entra un poco en... No tengo por qué escuchar que está sonando en WhatsApp. Probablemente ese sería claro, ese debería ser el primer paso. Entra un poco en la conversación de los cuadrantes del uso del tiempo, ¿no? De importante, urgente, importante pero no urgente ni importante.
Entonces lo que yo hago es una evaluación rápida cuando aparece un imprevisto y lo miro y digo, a ver, ¿esto es más importante que lo que estoy haciendo ahora o no? Si lo es, lo debería poder atender sin preocuparme. Y obviamente esta es una pregunta de importancia que no abarca solo el trabajo. Y eso es importante saberlo. Nosotros cuando hablamos de importancia no estamos diciendo solo si es más importante en el trabajo o no, sino si es más importante para nosotros en la globalidad, ¿no? El trabajo, por más que uno reniegue de eso, cuando estamos emprendiendo la parte del trabajo, el trabajo es importante. Estar peleados con el trabajo tiende a ser un gran obstáculo porque nos drena mucha energía. Si yo veo el trabajo como una fuente de ingresos que está financiando todo mi aprendizaje rumbo a liberarme, como un espacio de experimentación a donde estoy aprendiendo un montón de cosas, un lugar donde estoy conociendo personas que me va a servir para... Todo eso me ayuda. Entonces, cuando yo entiendo que el trabajo es parte de mis objetivos, un imprevisto que surge del trabajo y que va a tener consecuencias graves sobre esto que es importante para mí si no lo atiendo, bueno, entonces es importante y lo puedo atender con tranquilidad porque entiendo que es todo parte del mismo proceso, ¿sí? Ahora, dentro de ser más productivos dentro del trabajo, saber gestionar los imprevistos laborales es uno de los puntos fundamentales, no solo por tu negocio, sino también por tu trabajo en sí y la calidad de tu trabajo. Entonces, creo que tener ese ritual de ver si atenderlo no es lo primero. Y lo segundo es un poco lo que decíamos recién, que es, después de que pasó, después de atenderlo, frenar y activar este análisis de, bien, ¿qué podría haber hecho distinto yo? ¿Cómo podría haber, por ejemplo, tenido aire para atender este imprevisto? Debería prever más horas. Esta es una forma muy simple para quienes tienen trabajos con muchos imprevistos, que tienen que ver en general con, no sé, tengo personas a cargo. Dejar una cantidad de horas en tu día que no tenga, en tu calendario, que no tengan un contenido específico, sino que sean horas para responder preguntas de personas. Entonces yo ya sé que mi mañana va a ser la mitad trabajar, la mitad responder preguntas de personas. Y no me sorprende cuando sistemáticamente todas las mañanas tengo esa cantidad de preguntas. Ahora, si no tendría que ser así, tendría que ser diferente, me hago la pregunta de, bueno, ¿cómo puedo empezar a corregir la situación? Entonces, ¿cómo puedo empezar a hablar con las personas que trabajan conmigo y marcarles límites respecto a en qué momento traerme preguntas? ¿Cómo puedo evitar que el teléfono me distraiga? Quizás tengo que desactivar las notificaciones. Y así empiezo a ver, dependiendo de cuáles son esos imprevistos, qué es lo que tendríamos que hacer. El otro día me hicieron una pregunta muy parecida en una sesión dentro de INMT. Y lo que sucedió cuando empezamos a profundizar era que sistemáticamente cuando la empresa, en este caso Danilo, se mete en proyectos con nuevas tecnologías, sucede que hay más imprevistos porque como esa tecnología es nueva, hay cosas que pueden suceder que ellos no necesariamente habían pensado. Entonces, la respuesta fue, la forma de adelantarte a esto es, cada vez que te metas a uno de estos proyectos, a la hora de presupuestarlo en tiempo, toma la cantidad de horas que vos pensás, sumale un 50% o sumale un 100%, como dice Lu. Entonces, yo puedo empezar a detectar lo mismo que decíamos en la pregunta anterior. Estas cosas que parecen azarosas tienden a seguir un patrón. Y si yo detecto el patrón y construyo un sistema que lo atienda, de repente puedo empezar a recuperar tiempo o como mínimo saber que ese tiempo va a estar ahí y que el resto de mi planificación parta de esa base para que sea más acertada. Y de última, si voy a tener menos tiempo, elegir mejor qué voy a hacer en ese tiempo. Porque ahí entra la otra cosa y es que cuando tenemos demasiado tiempo tendemos a ponernos muchísimas tareas partiendo de la base que vamos a poder hacerlas a todas. En cambio, cuando sabemos que tenemos poco tiempo somos más exquisitos en términos de cuáles hacemos y cuáles no. Entonces solo saber que vamos a tener menos tiempo ya sería una ganancia en sí misma. Sí, la mayoría, cuando hagan este ejercicio se van a dar cuenta, la mayoría de los imprevistos son previsibles. La mayoría. Y hay patrones. Entonces, con este combo que decía Mati, en realidad te va a dar mucha más tranquilidad en el día a día para gestionarlo y es parte de la vida también, ¿no? Como del trabajo y del emprendimiento también, y como todo lo que dijimos a lo largo de este episodio, son todas buenas prácticas que te van a servir cuando tengas el día completo para emprender y ya no tengas ese trabajo, porque son todos buenos hábitos de gestión del tiempo y de gestión de tus energías y de tus actividades. Bueno, hemos llegado al final de las preguntas del episodio de hoy. Creo que salieron varios temas importantes. Creo que es un buen momento también para cerrarlo y que descansemos la mente hasta el episodio 392 del show de Super Hábitos. Gracias, chicos, por su tiempo. Gracias, Santi. Gracias, Santi. Antes de irnos, les quiero leer 2 reviews que me gustaron mucho. Pensaba, qué interesante acá. El Super Papá nos dice, hola amigos, desde ya les digo, aparte quiero responder porque es una pregunta, dice, desde ya les digo que todos los días me acompañen en algún lugar cuando tengo tiempo libre, está muy bueno lo que hacen, me encantaría hacer lo que ustedes hacen, yo quiero emprender desde la motivación a otras personas que quieran vivir
de otra manera. Soy comunicador y realizador visual y quiero mostrar testimonios reales, casos de personas que han elegido vivir diferente a los mandatos tradicionales. Gracias y ojalá que me puedan orientar. Bueno, esto suena mucho a hacer un podcast, por ejemplo, o tener un canal de YouTube. Me acuerdo cuando estábamos empezando el podcast, uno de los consejos que siempre me daban y siempre veía en los cursos es, siempre que hagas un podcast, siempre empezar teniendo muy claro quién es la persona que lo va a ver. Porque eso hace largo, hace el tipo de delivery, la velocidad, etcétera, audios y video. En tu caso, mi consejo sería, super papá, que empiece por pensar específicamente toda la gente que quiere vivir de otra manera. Bueno, ¿quién es la persona puntualmente? ¿Cuántos años tiene? ¿Un rango de 5 años? ¿Qué tipo de trabajo tiene? De hecho, mientras más específico puedas empezar, creo que es mejor. Pensar específico y después pensar más específico. ¿Bien? Así que ese es un punto para vos. Y de ahí, Santi, te sumo una cosita ahí que puede ser interesante. Es, además de... Entonces lo pensás y de ahí pensás cuál es el formato, duración y también cuál va a ser la mejor forma de monetización. Hace un tiempo vi una persona que tenía un producto que era básicamente una entrevista a la semana, pero era pago. Porque eran entrevistas súper específicas, premium. Entonces estaban hechas con un nivel de producción gigante. Porque claro, era pago, era como una especie de podcast Como pago. una serie, Claro. Entonces de repente cuando identificas a quién le estás hablando, puedes ver cuál es la mejor forma de presentarles oferta y qué van a valorar y qué no. Finalmente quiero leer una pregunta de Mamá Poeta, ya que estamos con los padres. Dice, es un podcast muy entretenido, sus voces y humor muy agradables. Comparten sus ideas y sus análisis de las diferentes tendencias que se pueden aplicar no solo para productividad de emprendimiento, sino para la vida misma. Es como ir a desayunar con esos geniales amigos que son listos y juiciosos, además de divertidos. Oh, muchas gracias, Mamá Poeta. Bueno, queríamos agradecerles. Acaban de alegrar la mañana. Gracias, mamá. Muchas gracias por dejarnos una reseña. Siempre que puedan dejarnos comentarios, como dijimos en YouTube, los leemos, los buenos y los malos también. Pueden dejarnos también obviamente reseñas en Apple Podcast, como estas que estaba leyendo recién, o pueden dejarnos las estrellitas en Spotify. Tenemos más de 500, Lu el otro día compartió, después creo que estamos por llegar a 600, así que muchas gracias a todos por eso, lo apreciamos un montón. Nos escuchamos entonces la semana que viene en el episodio 392 de Show de Superhábitos. Chau, chau.